Y ahora una presentación más que todos esperábamos, la presentación de Brenntag, que va a presentar la línea circular más, soluciones en elastómeros para materiales termoplásticos. Y la va a presentar Rafael Bringel, experto técnico de Brenntag. Ya estuvo aquí por la mañana para presentar otro tema. Entonces Brenntag trae dos temas, dos soluciones diferentes, y Rafael nos va a brindar esta conferencia acerca de economía circular. ¿Me escucha, Rafael? Você me ouve? Então tá bom, também estou te ouvindo. Fique à vontade. Maravilha. Bom, mais uma vez, Bueno, Simone. una vez más, gracias Simone y todo el equipo de FEIPLAR y FEIPUR. Traigo para ustedes la línea Circular Plus, que es un modificador de impacto para materiales plásticos que enfoca la economía circular. Brenntag, para los que no la conocen, es una distribuidora de productos químicos que actúa en nivel nacional y también en más de 77 países y trae soluciones en materiales poliméricos de manera general, lo que abarca materiales plásticos, espumas y gomas. Y bueno, ahora vamos a mencionar un tema que es muy importante para el mercado hoy en día. Yo soy Rafael Bringel, es experto técnico en Brenntag para el mercado brasileño y Conosur. Bueno, para empezar la presentación vamos a hacer una introducción a los aditivos. Siempre que hablamos de aditivos es bueno definir qué son aditivos. Después pasamos rápidamente en los mercados de reciclados. Presentamos los modificadores de impacto de nuestra línea y enfocamos las soluciones de la línea Circular Plus y después dudas. Bueno, ¿cuáles son las funciones de los aditivos? Los aditivos poliméricos presentan tres funciones diferentes que se inicia por auxiliar los procesos. Cuando pensamos en esto, sabemos que los materiales poliméricos pueden sufrir con altas temperaturas, con una degradación precoz, una degradación temprana, y podemos mejorar o estabilizar estos materiales con aditivos, por ejemplo, utilizando un estabilizador térmico o un agente antioxidante. Otra función de los aditivos es reducir costos. Entonces, si tenemos un productor de empaques flexibles que tiene una bolsa con una película termoplástica de grande espesor para brindar una resistencia mecánica a la rasgadura, y a través de modificadores de impacto podemos reducir el espesor. Entonces, por ejemplo, para el transformador va a reducir la cantidad de resina termoplástica necesaria para obtener la misma bolsa y resistir a la misma solicitud mecánica, el mismo esfuerzo mecánico. Y la otra función de los aditivos es modificar propiedades, que es lo que vamos a discutir más hoy, que son los modificadores de impacto mismos. Hay otras clases de aditivos que modifican propiedades, como los materiales nucleantes, los estabilizantes UV, pero hoy vamos a discutir específicamente los modificadores de impacto y cómo pueden ayudar en la economía circular. Bueno, la función de los aditivos es justo
abrir un abanico de aplicaciones de los materiales plásticos y con aditivos podemos tener un material rígido, por ejemplo, para fabricar tubos y un PVC flexible para fabricar mangos, por ejemplo. Los aditivos permiten este abanico de aplicaciones de los materiales poliméricos. ¿Y cuáles son los principales requisitos de los aditivos? Los aditivos deben ser eficientes en su función. Y cuando hablamos de eficiencia en la función, ¿qué es esto? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tenemos un modificador de impacto X que queremos en una dosis de un 5% para tener una buena resistencia, y tenemos el modificador Y que de utilizar tan solo un 3% vamos a tener la misma característica de resistencia al impacto que el anterior. Entonces, este material en que se necesita dosis menor es un material más eficiente. Otro requisito es ser estable en el proceso. Entonces, si tenemos una goma, un elastómero con una temperatura de procesamiento baja, es resistente hasta 200 grados, por ejemplo, y ahí procesamos, por ejemplo, un nylon, una poliamida, cuya temperatura de proceso puede alcanzar 280, 300 grados Celsius. Este modificador de impacto no va a ser estable en el proceso y debemos adecuar el aditivo a aquella aplicación. Tercero, él debe tener una buena dispersión, una buena distribución por toda la pieza, por todo el material que se produce, sea una película, sea una pieza inyectada, termoformada, no importa el proceso. Un aditivo debe llenar toda la superficie del material polimérico y estar muy bien distribuido. No debe migrar o migrar de manera controlada. Un ejemplo de aditivo de migración controlada es un estabilizante ultravioleta. La función es actuar en la superficie del material polimérico para contrarrestar los radicales libres. ¿Y cuál es el problema de una migración indeseable? Por ejemplo, un retardante de llama, brasecromo, es común tener una migración hacia la superficie de los compuestos con base polipropileno o polietileno por la mala interacción entre las dos fases diferentes. Entonces tenemos un material que es polar, el otro alapolar, no interactúan bien y una manera de controlar es con aditivos, utilizar un agente compatibilizante. Otro requisito es no afectar las propiedades del material, que es un desafío, porque cuando se utilizan cargas minerales, cargas de rellenado, tenemos una reducción de las propiedades mecánicas del material. Y una manera de mejorar esto es mejorar la interacción entre la carga mineral y el material polimérico. Entonces también logramos esta mejora con aditivación. Bueno, con esta introducción de los aditivos podemos hablar un poco acerca de los plásticos reciclados y los retos para hacerlo. Estos son números para Brasil. Cuando hablamos de materiales reciclados, dividimos los materiales en dos frentes. Uno es un residuo de industria, que es el material que la industria trató de procesar
generó residuos, tuvo un problema de dimensión, se excluye la pieza y se la recicla y vuelve al proceso. Este tipo de material es más fácil de trabajar porque conocemos bien el material que está en la máquina y los residuos que salieran. Y el desafío mayor es trabajar con esta tajada mayor, que son los materiales post-consumo, que es el material que siempre trae sorpresas en su formulación, porque el reto de los transformadores de reciclado es hacer un cribado de calidad, separar cada tipo de material polimérico al principio del proceso. Yo visité muchos recicladores y siempre reclaman del mismo tema, porque el nylon tiene mucho polietileno o tiene mucho ABS, entonces siempre hay contaminación entre los materiales, en los materiales reciclados. Y una manera de controlar es a través de aditivación y revertir los principales aditivos utilizados en mercados reciclados para actuar en la economía circular son los antioxidantes. Estos materiales ayudan a retener propiedades, a proteger la propiedad de los materiales en el procesamiento. Y sabemos que los materiales reciclados tienen características y propiedades más pobres, por así decir, entre comillas. Han perdido algunas propiedades porque su historia térmica es diferente de la historia térmica de un material virgen. Y el material reciclado, un material que se recicló 5 veces, va a tener una historia muy diferente de aquel que se recicló tan solo una vez. Por esto, antioxidantes son sumamente importantes. Y, por supuesto, los modificadores de impacto, porque cuando el material polimérico pasa por reciclaje, va a perder propiedades mecánicas y podemos controlar a estas propiedades o mejorar incluso las propiedades a través de aditivos. Y el otro caso son los agentes compatibilizantes, que van a ser la interacción entre dos materiales diferentes, dos fases diferentes. Por ejemplo, un reciclado de polipropileno contaminado con ABS, un material polar y otro apolar, y podemos hacer esta interacción entre estas dos diferentes matrices. Bueno, en los modificadores de impacto tenemos la línea de copolímeros de estireno en bloque. ¿Qué es esto? Tenemos la fase elastomérica del material, la fase de goma del material y tenemos reacciones en cadena que es una característica muy interesante porque trae rigidez y resistencia mecánica para el material. Entonces, no es tan solo una goma que permite que sea más blando el material. Tenemos el SBS que tiene esta estructura. Perdón, se cortó la transmisión. Pessoal? Olá. Voltou. Rafael? Rafael? Tinha travado. Perdón, habíamos perdido la transmisión. Continua enxergando minha tela ou não? Si ven mi pantalla, vamos a volver con la pantalla. Aqui. Vê se enxerga. Pronto. Já Sí, voltou. Beleza. muy bien.
El SEBS no tiene este doble enlace y por ende tiene más estabilidad térmica, tiene más estabilidad a rayos ultravioleta y tenemos el SEBS funcional, que es el tema de hoy, que es del Circular Plus, porque tenemos en la estructura de este modificador un agente compatibilizante. Este agente compatibilizante es el X de la cuestión para moderar o modular la interacción entre diferentes materiales. Es como si tuviéramos un 2 en 1. Es compatibilizante y modificador de impacto en un mismo producto. La línea circular, ¿qué tiene de diferencial? Es un material que actúa como modificador en polímeros, en biodegradables, plásticos biodegradables. Otros modificadores no tienen una buena interacción con este tipo de polímero, pero logramos excelentes resultados. Es un material aprobado por la agencia FDA de alimentos y medicamentos de Estados Unidos. Es un material 100% reciclable y por ser así puede ayudar en la economía circular y la ingeniería inversa. La mayoría de las empresas hoy ya piensan en el proceso de logística inversa, de ingeniería inversa de los productos, y la utilización de este aditivo está en esta aplicación, y con este modificador podemos aumentar la dosis de residuos post-consumo. Entonces, si una empresa ya trabaja con modificadores de impacto y tiene buenos resultados con 5% de reciclado, puede utilizar 10, 15, 20% conforme el reciclado que posee y por la activación, por la aditivación. Este aditivo compatibiliza la mezcla en las diferentes fases junto a la matriz polimérica, que es el objetivo principal. La línea circular tiene un resultado muy interesante, que es pasar por un proceso de reciclaje por más de 5 veces sin perder propiedades mecánicas, que es lo que vamos a discutir al final de la presentación. ¿Cuáles materiales poseemos y dónde se pueden aplicar? Tenemos en la línea Circular Plus 5 grados diferentes: C1000, C1010 para los plásticos de ingeniería, bioplásticos, y para las polioefinas que necesitan interacción con otros tipos de materiales, que necesitan interacción por medio de la compatibilización. Y tenemos la línea circular C1010, y vean qué interesante, en este producto C1010 el 50% de su composición ya es de material reciclado. Entonces tiene un sello verde muy interesante. Y debajo la línea C2000 y C3000 son materiales que no tienen el agente compatibilizante, pero son moléculas de modificadores de impacto que se estudiaron durante un determinado tiempo, después de mutuo análisis, mucho desarrollo, las mejores moléculas para que haya una interacción entre EBP y polietileno, y PS y ABS, desde que sea un material post-industria o que logremos controlar que no tiene contaminación de otros plásticos de ingeniería. Entonces, material muy interesante. Esta línea compatibilizada, que tiene uso de ese agente compatibilizante, porque tiene un abanico muy interesante de aplicaciones. ¿Qué es este agente compatibilizante? Es simple. Tenemos una estructura elastomérica en la fase SDS, SEBS, que tiene una presencia de polaridad baja, y pasamos por un proceso
de injerto de una molécula que se llama anhídrido maleico. Esa molécula tiene una fase apolar, que es la fase que tiene solo carbono e hidrógeno en su estructura, que se va a conectar con SBS, y en fase polar, que tiene oxígeno en su estructura, lo que hace que ese modificador de impacto sea altamente polar. Y ahí va a hacer que haya una interacción entre dos tipos diferentes de materiales. El ejemplo que les traigo es un ejemplo de un polipropileno con fibra de vidrio. Aquí pueden ver que sin el agente compatibilizante la fibra de vidrio estaría suelta en la matriz polimérica, y cuando hacemos un análisis de resistencia a la tracción, por ejemplo, cuando hacemos el análisis de resistencia, vemos el cuerpo de prueba, lo ponemos en el microscopio y esta es la imagen que vamos a ver. Existen brechas, espacios vacíos aquí que muestran que se arrancaron las fibras. Y esas fibras arrancadas no es bueno porque muestran que la fibra no tuvo un buen efecto en este compuesto polimérico. Ya cuando hay un agente compatibilizante, vemos que acá el escenario es completamente diferente y el resultado es mucho mejor. ¿Por qué? Porque la matriz polimérica con el agente compatibilizante causa un mojado de la fibra, una mejor interacción entre la fase continua, que es el material polimérico, y la fase dispersa, que es la fibra de vidrio, de forma que toda y cualquier solicitud mecánica se puede transferir esa solicitud de la matriz polimérica a la fibra de vidrio. Y la fibra de vidrio, claro, tiene una resistencia a la tracción mucho mayor. Entonces, tienes una resistencia mucho mejor. Aquí algunos casos, algunos estudios realizados por Cratón. Hicimos una prueba PP post-consumo, que es el PP mezclado, que es difícil de entender lo que tiene, pero partimos de un polipropileno que tiene una resistencia al impacto muy baja. Lo notamos aquí, y hacemos el uso de dos productos diferentes, la línea C3000 y C2000, en comparación a los modificadores de impacto convencionales del mercado, que son los etilenos octenos. Y ahí notamos que en el caso C2000 tuvo un aumento en la resistencia al impacto muy buena, y C2000 con 5% se destacó en el aumento de la resistencia al impacto, con un aumento del 60% de su resistencia. Y otro ejemplo que traemos aquí es un polietileno de alta densidad, donde partimos de una resistencia de impacto con un polietileno de alta densidad que tiene una resistencia de impacto baja. Vemos aquí transformando, que se multiplica por 55, y hay un aumento de la resistencia a impactos que es muy bueno, tanto con el producto C3000 como con el C2000. ¿Qué es lo que señalamos con esto? Que cada material post-consumo va a tener un buen resultado con un tipo de molécula. Entonces, hacer pruebas, analizar, es muy interesante, porque cada post-consumo es diferente del otro. Las contaminaciones son diferentes, pero trabajamos para las polinefinas justamente con C2000 y C3000. Ahora otro trabajo muy interesante realizado con polietileno de alta densidad y contaminación de 20% de PET. Es una contaminación muy alta
podemos tratarla casi que como una banda entre estos dos materiales diferentes. Y tenemos el análisis mecánico aquí, que compara un PE de alta densidad y el PET sin aditivos, y otro caso que es la línea verde del gráfico con 5% del material compatibilizado. Ah, Rafael, pero ¿por qué usaste compatibilizado? ¿Por qué usaste el CD1010? Justamente porque el C1010 tiene un agente compatibilizante para mejorar la resina de polietileno, que es la polar, con la resina de PET, que es altamente polar, para causar la interacción entre estos dos materiales diferentes, y el resultado es el que vemos aquí. La resistencia a tracción, normalmente cuando se utiliza un modificador de impacto convencional, cae mucho, porque el material queda muy blando, y como nuestro modificador tiene estireno en las terminaciones de cadena, no tiene esta propiedad de resistencia a tracción, y en este caso, por ejemplo, el módulo de elasticidad, que está directamente relacionado a la rigidez del material, el módulo también sufre una pérdida significativa muy pequeña. O sea, esto es interesante de nuestro material. La tensión del caudal también aumenta cerca de 40%. Entonces, este es el diferencial, la diferencia de nuestro producto. Entonces, si tienen un material contaminado, no es viable para aplicaciones. Bueno, sí, ahora existe un aditivo para hacer viable otras aplicaciones. Un material completamente nuevo. Otro ejemplo aquí es una blenda de nylon con polipropileno, 50% de cada. Parece inimaginable, pero sin el uso de un aditivo, sí, la resistencia al impacto es baja. Hay menos de 50 por metro. Módulo de elasticidad también, de flexión también es bajo. Y cuando hacemos el uso de 5% de la línea C1000, aumentamos el impacto significativamente. Aumentamos en 6 veces el impacto inicial. Y ahí imagínense, aumenté la resistencia al impacto. Mi material está demasiado flexible. Lo notamos aquí, vean, el módulo de flexión no sufrió ninguna alteración, no perdió nada. Al contrario, hubo un aumento de este módulo. Esto es un diferencial muy bueno para que estos materiales sean usuales en el mercado, y además también trajo una procesabilidad mejor. Se nota que sin el aditivo el procesamiento era difícil, justamente porque son materiales que no se dan bien, y después de la utilización del aditivo el procesamiento mejoró. Aquí, como hablamos de materiales reciclables, de la línea circular, es bueno compartir este estudio con ustedes. Cratón consiguió pasar una determinada caracterización que le da un beneficio al material polimérico, que es que después de 5 veces reciclado el material, estamos hablando de un PP contaminado con 23% de PET y 5% del agente compatibilizante con modificador de impacto, se puede reciclar este material 5 veces y no hay reducción de las propiedades mecánicas. Entonces, logramos esto cuando aditivamos la línea circular. El material mantiene las propiedades durante 5 procesos de reciclaje más. Entonces, este es un beneficio muy interesante y muy significativo también. Las aplicaciones son diversas.
los compuestos plásticos que aquí pueden tener esta aplicación, polietileno expandido, EPE, polipropileno expandido, para lograr una resistencia mejor del material. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte también con películas multicapas. Tenemos algunas empresas que están probando estos materiales, ya tienen buenos resultados. Empresas de Masterpet que también están trabajando con una línea verde, con una línea donde la resina base es una resina base reciclada. Entonces ya tiene algo que es interesante comercialmente. Entonces se puede hacer esto por medio de la utilización de la línea Kraton. Y claro, el mercado principal es el mercado de materiales reciclados, porque es un mercado que cuenta con diversas contaminaciones y de proporciones variadas. Entonces nuestro producto viene para ser la solución en este tipo de aplicación, en este tipo de mercado, que necesita desarrollarse y hoy es el boom que hablamos en el mercado y claro, la industria automovilística que ya conoce nuestro material y ya actúa y trabaja con él fuertemente. Bueno, finalmente me gustaría compartir con ustedes que Brenntag representa a diversas empresas en el mercado de materiales poliméricos, SI Group con antioxidantes, L. Queiroz, Dow con todos los materiales para espumas, que estaremos ahí en Feipur compartiendo con ustedes mucho más. La línea Kraton, que es la que les dije, de los modificadores de impacto, para materiales plásticos y plásticos de ingeniería, la línea Tronox de óxido de titanio y la línea Tolsa, que es un material español muy interesante que actúa en la sinergia para retardadores de llama, para reducir el dosaje de la llama y aumentar las propiedades mecánicas del material. Bueno, era esto lo que tenía para compartir con ustedes. Les agradezco su tiempo y su atención. Oi, Rafael. Hola, Rafael. Muchas gracias. Qué buena presentación, cuántas informaciones interesantes. Ya dije que eres muy didáctico, vamos entendiendo todo lo que vas explicando, muy bueno. Tenemos una pregunta que es interesante para terminar el tema. ¿Cuál es la expectativa de circularidad en las empresas brasileñas por parte de Brenntag y de Kraton? No sé si entendí muy bien la pregunta. Circularidad lo voy a considerar como la capacidad de las empresas de poner estos productos reciclados. Sí, yo también entiendo qué es esto. Yo creo que no hay límites, que el cielo es el límite. Las empresas antes hablaban de usar 10%, pasaron a utilizar 20% y sabemos que los materiales reciclados son el boom del momento, que todas las empresas están aprovechando esto. Inclusive los materiales reciclados tuvieron una subida en los precios, es difícil encontrarlos. Creo que no sería imposible que las empresas lleguen y se posicionen y digan que la mitad de la producción es de materiales reciclados y mitad de material virgen. Claro que va a depender de la aplicación de la empresa, de la aplicación de los productos en el mercado. Para el área médica es mucho más difícil. Para el área de la industria de embalajes alimenticios también es difícil. Entonces yo creo que un número posible es trabajar con 50% de material reciclado en sus líneas. Así que, Rafael, muchas gracias. Una vez más, le agradezco a Brenntag y distribuidoras que permitieron tu participación en el evento.
Então, a Brentag está na FEIPLAR. Brentag también está en FEIPLAR. FEIPUR, si no nos vemos hasta la feria, nos vemos en la feria y tomamos un café. Perfeito. Muito obrigado, Simone. Perfecto, muchas gracias Simoni y nos vemos. Pessoal, chegamos então Bueno, llegamos entonces al final de otro evento muita gente nova, con mucha gente nueva. Estamos muy contentos. Les agradecemos a todos los participantes por estar aquí con nosotros en este evento online. Les agradecemos también a los ponentes que contribuyeron al diversificar los temas, al abordar temas diferentes, puntos de vista diferentes, soluciones diferentes. Así que, como les dije, las presentaciones y los videos de las charlas están disponibles la semana que viene. Todos los que participaron van a recibir un email con el link de acceso. Y estamos a las órdenes para cualquier duda, al igual que los ponentes pueden entrar en contacto y pongan estas nuevas soluciones en sus proyectos. Muchas gracias y nos vemos en FEIPUR del 16 al 18 de agosto en San Paulo Expo, en la ciudad de San Pablo. Muchas gracias. Un abrazo a todos.